Hola maestrantes, mucho gusto nuevamente. Les recuerdo mi nombre es Guadalupe Ángeles Osorio y el día de hoy vamos a tener nuestra clase de video sobre la materia globalización, capital y educación. En realidad, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso? A pesar de que ya no tuvimos nuestra primera clase, sí me sería muy importante que ustedes ahora supieran por fin que tenemos un contacto mínimo tecnológico. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Vamos a desmembrar, y es lo que hemos estado haciendo en estas dos clases anteriores a este momento, sobre qué es la globalización y la importancia después aterrizarla en esta clase acerca de los beneficios que pueden tener en el ámbito educativo. Por eso fue importante que en la primera semana realizaran su foro, en la segunda semana realizaran su ensayo acerca de cómo son los momentos en la educación cuando hacemos uso de la globalización desde un ámbito educativo. Para poderlo entender, ustedes ya deben de manejar conceptos en específico. Hay algunos, ahorita les voy a enseñar el pizarrón, la pizarra con un pequeño cuadrito que les hice, donde explica algunas palabras que vamos a estar ocupando constantemente. El hecho de la globalización. ¿Qué significa esta globalización? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo nace? ¿Quién la trae? ¿Cómo llega a México? Dentro de las lecturas que estábamos teniendo, nos habla un poco de la globalización. Y eso es algo que ya también veníamos manejando desde antes. La globalización es un proceso económico y se maneja la definición como también tecnológico, político y social. Tiene que ver con una escala mundial y consiste en la creciente comunicación e interdependencia ante los distintos países del mundo. Nos tendríamos que regresar un poco más a la historia, desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Tiene que ver con la globalización, cómo se estaban haciendo estos intercambios culturales para llegar a una resolución del problema. Si bien es cierto, fueron escalando poco a poco y ahora es una de las herramientas económicas principales que se tienen para poder crear acuerdos. Y si no, allí está el Fondo Mundial Económico y también todos estos hechos que nos dan con la interculturalidad. Muy bien, para poder entender parte de la globalización, tuvimos que trabajar con las principales, que son las siguientes. Globalización neoliberal. ¿A qué es a lo que refiere? Toma el liberalismo clásico para decidir qué es lo que nosotros vamos a estudiar, a trabajar o a desarrollar de manera económica. Tiene que ver con el libre comercio del mundo, también con los hechos económicos que tengan que mover a nuestro país. ¿Por qué les estoy haciendo este previo de información? Cuando nosotros sabemos qué globalización es la que vamos a utilizar para nuestra educación en los diferentes ramos en los que nosotros nos encontremos, será mucho más fácil entender cuál es el que podemos aplicar. En este caso de la globalización neoliberal, sí es necesario entender el liberalismo clásico. Y de hecho son lecturas que yo les voy a estar enviando también para que ustedes empapen un poco más acerca de este tema y entender cómo es que da un salto. También tiene que ver un poco con el capitalismo. No sé, se me ocurre hablar un poco de Marx, pero en cuanto al liberalismo clásico, sí sería necesario que pudiéramos informarnos un poquito más. Y si ustedes saben, bueno, por favor, en el foro que vamos a hacer, inclúyanme qué es lo que saben acerca del liberalismo. Globalización no liberal nos habla de una situación política económica. Y luego tenemos la globalización tecnológica, que es la difusión de tecnologías a través del mundo. Si bien es cierto, países de primeras potencias es quienes han impulsado la globalización tecnológica en los últimos años y eso ha producido que nosotros ahora nos encontremos en alcances tecnológicos monumentales, como el hecho de ahorita estar dando una
clase de manera en línea, donde este video queda para ustedes. Yo lo hago desde las instalaciones de mi hogar y ustedes lo pueden reproducir cuantas veces quieran. Ese es el hecho de haber llegado a un acuerdo entre países, entre culturas, entre economías, para que podamos tener en este momento la diversificación cultural y las diferentes herramientas, como repetía anteriormente, tecnológicas, para que puedan explotar cada una de las herramientas con las que contamos y que hagan de nuestro aprendizaje un aprendizaje significativo. Posteriormente vamos a tener la globalización cultural, que es lo de esta unidad, donde nosotros vamos a escuchar, a entender y a comprender las diferentes culturas del mundo. Y esto también tiene que ver, si nos remontamos un poco a la historia de la educación en general, si sabemos cómo eran los modelos educativos desde una horda, se me ocurre, de poderlo hacer por repetición o por imitación y llegar hasta ahora en los modelos educativos actuales y verificar qué tanto es lo que estamos repitiendo esos patrones de aprendizaje desde una situación primitiva. Si se dan cuenta, hay algunas actitudes dentro del aula que nos permiten que nuestra cultura tenga que ver mucho con la manera en la que nosotros vamos a enseñarle a los chicos o a las personas adultas o a los pequeños con los que trabajemos la información que tiene que llegar hacia nosotros mismos. El hecho de hacerlo global ayuda a que todos podamos tener acceso a ello. Muy bien. Hay que ver cuáles son, dentro de los módulos que estuvimos viendo, también son las tendencias de investigación que vamos a tener. Conforme nosotros hagamos uso de los recursos culturales, económicos y tecnológicos con los que contemos, va a ser mucho más sencillo que podamos tener investigaciones más profundas y de un contexto real que tenga una información verificada. Eso es súper importante siempre en las fuentes de información que vayamos a buscar. No por ver el primer link quiere decir que sea una información verificada. Si es necesario que empecemos a utilizar fuentes de información que nos den de manera coherente lo que estamos buscando. Dentro de la globalización, espero que las tres principales hayan quedado claras. Podemos buscar autores que hablen acerca de cada uno de estos puntos. Yo les voy a mencionar tres. Immanuel Wanster, que habla acerca de los sistemas mundiales, que estaríamos trabajándolo con la globalización neoliberal. Cómo se ocupan estos sistemas económicos a nivel mundial y cómo llegamos a tener relaciones económicas o políticas dependiendo de cuáles sean los intereses de cada país. Él es lo que habla a grosso modo de estos sistemas mundiales. Después tenemos al alemán Ulrich Beck, que habla acerca también de esta situación política económica. Cómo es que hacemos relaciones entre países para conseguir ciertos vínculos políticos, económicos que tengan lo mismo que hablaba yo hace un momento, beneficios para los países. Y lo que les decía que era la situación económica, que en realidad son como el centro de lo que mueve la globalización. Si bien es cierto que vamos a tener acceso a nuestra tecnología, vamos a tener acceso a otras culturas y ahí entraría en el tema de la globalización cultural los intercambios de verano, los intercambios de escuela en escuela de manera internacional, que deben de tener ciertos parámetros, ya sea desde un promedio alto, que sepan manejar más de un idioma o el idioma al que vayan a la escuela y que tengan ciertas habilidades que le convengan al país que va a cobijarlo y de igual manera el país que es quien solicita el intercambio. Ese sería un ejemplo perfecto de la globalización cultural y de la globalización inclusive hasta neoliberal dentro de la educación. Si tienen algún otro ejemplo, me encantaría también que lo pusieran dentro de nuestro foro. Muy bien, vamos a ir desmembrándolo. Uno de los objetivos principales de este módulo es aprender a
entender la globalización desde diferentes perspectivas teóricas, que era lo que yo les explicaba anteriormente y lo que estuvimos viendo en nuestras 2 sesiones anteriores. Después entraríamos a saber qué es la universalización. Para poder tener, ahorita vamos a ver términos rebombantes, como lo es la multiculturalidad, la multidiversidad, la globalización, el neoliberalismo y la universalización. ¿A qué refiere la universalización? Es el hecho de poder mantener comunicaciones entre los países de origen, entre primeras potencias y poder entender ciertos valores o parámetros a nivel mundial, que ahí entrarían los valores universales que también se pueden ocupar y que pues son derechos universales también pueden entrar, ¿no?, dentro de esta universalización. Muy bien, recordemos que el neoliberalismo es una teoría político-económica que habla acerca de un liberalismo básico. Volvemos a obtener como contexto inicial el hecho de poder estar tomando como impulso la economía. Si se acuerdan, en la clase que tuvimos anteriormente, en módulos anteriores, nosotros hablábamos acerca de la diversificación en la educación y que muchas veces esta es parcializada. No tenemos tanto acceso a ella si somos de algún contexto limitante económico. Esta sería una barrera para tener una educación diversa o multicultural, dependiendo de cuáles sean las limitantes económicas y culturales de cada uno de nosotros. También tenemos lo que hace un momento les decía, que es el multiculturalismo. Ya también hasta yo me trabé. Ok, es la coexistencia en diferentes culturas de una sociedad o de un país. Todos somos mestizos. Imagínense que nosotros nos hubiera dado el mestizaje y solamente nos quedáramos con lo que como país somos. Nuestro país es muy rico en tradición, es muy rico en cultura. Nuestros ancestros tenían acueductos que los españoles llegaron a ver y dijeron, lo podemos replicar en donde estamos y podemos sacar beneficio de ello. Teníamos un buen sustento a nivel cultural y en cuanto a conocimientos en generales. Pero estos conocimientos se pudieron enriquecer en el hecho de conocer qué es lo que estaba haciendo el otro. Para Vygotsky sería un aprendizaje entre pares. Eso tiene que ver con el hecho del multiculturalismo. Cuando nosotros entendemos que somos un conjunto de todos, que para la psicología sería esta parte gestal. No somos una sola cosa, somos un conjunto de muchas cosas apoyándose para lograr cumplir con el interés principal que se tenga o con el objetivo general. Por ejemplo, en este curso el objetivo general va a ser que todos aprendamos acerca de la globalización desde diferentes enfoques y teorías. Para llegar a eso vamos a hacer uso de ciertos recursos, no necesariamente del video, no necesariamente de las herramientas que yo les ponga en plataforma, sino ustedes también pueden hacer uso de estos recursos intrínsecos con los que cuentan. El hecho de saber buscar información, de podernos autorregular, de poder dividir nuestras actividades diarias y sobre todo del hecho de saber qué herramientas yo cuento como adulto para poder entender mucho más a profundidad el hecho de alguna información en específico. Dentro del multiculturalismo y de esta globalización educativa, podríamos mencionar a Freire. Freire habla acerca de esta multiculturalidad para entender a un conocimiento o tener un nivel cognitivo mucho más amplio. Es un hecho social motivado por impulsos económicos, el hecho de la globalización, que era lo que yo les mencionaba desde hace el inicio de este video. ¿Por qué estoy siendo tan enfática a qué refiere la globalización? Porque después cuando nosotros empecemos a hablar acerca de esta educación globalizada, podremos entender por qué hay ciertos limitantes en ciertas zonas de los países o en ciudades o independientemente de esta situación de países o ciudades, cómo se maneja la información en cada una de ellas.
Muy bien, para esta unidad tenemos que ver lo que es la globalización neoliberal como prioridad intelectual y cultural. ¿A qué refiere? Muy bien. Tenemos una globalización neoliberal que yo les decía hace un momento que se basa en el liberalismo clásico, y ahí tendría que ver con libertad económica, cambio de divisas, el hecho de poder tener algunos impuestos o cambios de ingresos, privatización, gastos públicos. A eso tendría que entrar la globalización neoliberal. Imaginen en un panorama viable. Somos un país que tenemos un nivel económico enriquecido, somos un país que cuenta con la tecnología adecuada para poder tener todo a nuestro acceso y poder hacer uso de la investigación. Podríamos tener procesos de enseñanza y aprendizaje mucho más significativos y en menos tiempo. Serían mucho más ágiles, porque nuestra cultura, nuestra economía y nuestros recursos de infraestructura tecnológicos lo están permitiendo. Están permitiendo que podamos llegar a investigar más, ya que el aprendizaje se haga significativo. Eso es a lo que refiere la globalización neoliberal. El hecho de poder tener esta libertad cultural de buscar, y ahí entraría el multiculturalismo, que era lo que yo les decía hace un momento, la importancia de poder conocer al otro y diversificarme con él. No por el hecho de que sea de otro lugar del mundo, quiere decir que no le pueda aprender. Por el contrario, va a ser mucho más enriquecido. Que eso me recuerda un poco al video que yo les ponía acerca de la educación en Finlandia. Si nosotros tomamos ciertos modelos, obviamente no vamos a cambiar la estructura educativa actual, pero podemos poner nuestro granito de arena para que este pueda ser mucho más benéfico para nosotros. En esa situación estaría entrando esta parte de tener diversificación cultural e intelectual. Es como si nosotros estuviéramos en una carrera de caballos. Si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo corren los caballos, se darán cuenta que tapan los ojos del caballo para que éste no pierda objetividad y solamente siga viendo hacia adelante. Muchas veces cuando no hacemos de nuestro aprendizaje o de nuestro proceso de cognición reversible, solamente nos quedamos con lo que nos dice el profesor y ya no seguimos buscando mucho más información. Estaríamos como esos caballitos que están con sus protecciones y que no permiten que podamos diversificar nuestra información. El hecho de tener esta libertad intelectual es quitarnos esta careta para que nuestra visión periférica sea mucho más grande y mucho más profunda. Que ahora sí el límite del aprendizaje sea exclusivamente por nosotros. Pero si tenemos las herramientas. Si no tuviéramos las herramientas a nuestro acceso, obviamente se hace un poquito más complicado, pero eso no quiere decir que sea imposible. Muy bien. Tenemos también la globalización neoliberal desde círculos de violencia y desesperanza. Ok, la globalización ha sido de las principales herramientas para lograr el día de hoy estar platicando, así como estamos platicando ustedes y yo en este momento. Pero también ha abierto la brecha a terrorismo y violencia. Así como hemos hablado acerca de los tipos de globalización y cómo estos se manejan en cuanto a culturales, políticos, neoliberales, sociales, intelectuales y tecnológicos, también existe la globalización en cuanto al terrorismo, que es lo que a cierta cultura le está funcionando en cuanto a la violencia, lo voy a transmitir hacia otros ejercicios de globalización en cuanto a otros países. Y por ejemplo, se me ocurre el terrorismo de las Torres Gemelas, que fue tan significativo con estos países. Que si nos vamos a meter a una situación económica nuevamente y social, en la actualidad siguen teniendo estos ciertos problemas entre Arabia Saudita y Estados Unidos y las situaciones económicas o de petróleo que se estén teniendo.
¿Se acuerdan que yo les decía en las clases anteriores que era muy importante que nosotros mínimo nos echáramos un clavado a las noticias una vez por semana para identificar cómo estaban las situaciones actuales, no solamente en mi país, sino en el mundo? Que eso es diversificar la información. Si nosotros tenemos un panorama mucho más amplio de qué es lo que está pasando en el mundo, entenderemos por qué tenemos limitantes económicas, limitantes culturales, limitantes de intercambio político-económico con diferentes países o la relación inclusive hasta del TLC, ¿no? Por decir algo muy en específico. Pero si no lo conocemos, estamos perdiendo objetividad y nuevamente nuestro derecho al conocimiento se ve coartado, pero no se ve coartado por recursos externos, sino por los recursos internos que no estoy madurando de manera correcta. Los círculos de violencia y de terrorismo que se dan en la actualidad han ido creciendo con el pasar de los años. Es aquí donde yo les preguntaría, con la información que tenemos, con las lecturas que hemos tenido y con las lecturas que yo les voy a dejar en esta semana, ¿ustedes por qué creen que en los últimos años el índice de violencia haya aumentado considerablemente, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial? ¿Ustedes por qué creen que se haya dado esta situación? Esperaremos que igual también hagan este proceso de conciencia y de autorregulación en cuanto a los conocimientos que se están vertiendo y lo que ustedes estén buscando en internet también. Y sobre todo la conceptualización de cada uno de estos temas que hemos estado viendo. Sí es bien importante, chicos, que si tienen alguna duda me lo hagan saber, porque en este módulo sí es necesario saber la conceptualización, bueno, la definición de cada concepto para que lo puedan ocupar en sus exámenes, bueno, en su examen final, ¿no? Que es con el que se va a evaluar. Y esto es necesario, chicos, evidentemente, para poder enriquecer nuestro brevario cultural. Muy bien, estoy viendo si no se me olvida nada. Ok, solamente para cerrar, ahora que ya tenemos todos estos puntos de globalización, vamos a entrar en un tema que son valores universales desde instituciones educativas. Una vez que ya desmembramos qué es o dimos un salto rapidísimo a la información de la globalización, ahora sí es necesario que nos ingresemos y adentremos, empapemos dentro del ámbito educativo. Recuerdan que en clases anteriores nosotros habíamos visto el hecho de diversificar cómo era la educación en escuelas privadas versus escuelas públicas. Y también hablábamos acerca de los modelos que nos permiten o no ser tan flexibles. Hay profesores que van a jugar y que no les va a importar para nada cuáles sean las indicaciones estructurales de la institución en cuanto al proceso de enseñanza. Y habrá otros profesores que quieran ser menos atrevidos y seguir las indicaciones de la institución. Esa puede ser una limitante que no permite utilizar todos los recursos de una globalización en cuanto a nivel intelectual y educativo. Una vez que tenemos esas limitantes, yo les preguntaré a ustedes, yo como profesor o como maestrante, ¿cuál es el granito de arena que estoy poniendo en este momento dentro de la educación, de mi propia educación? Porque la educación que yo esté teniendo hacia conmigo es la que voy a replicar con mis estudiantes o mis aprendices en el caso de que ustedes estén frente a grupo. Si no están frente a grupo y si su trabajo o su actividad no es estar frente a la educación directamente, ok. ¿Qué estoy haciendo yo desde este punto educativo donde yo me autorregulo, me autoconozco y empiezo a generar estas herramientas autodidactas para poder hacer del aprendizaje
un aprendizaje significativo y que tenga las bases fundamentales para poderlo después replicar con alguien más. De acuerdo. Ustedes van a ver que les voy a dejar algunas lecturas que espero y puedan tener la apertura suficiente para que ustedes puedan comprender desde su lugar, desde su situación social, qué es lo que pueden hacer para que esto se pueda diversificar, para que en realidad sí tengamos una libertad cultural, una libertad intelectual, una libertad tecnológica. ¿Qué limitantes yo son las que me estoy poniendo? Y a su vez eso lo llevo y lo replico a la escuela. Por ejemplo, si nos vamos a la globalización cultural y yo crecí en una cultura donde era muy normal presentar miedos a lo desconocido, que es como, no sé, quiero ponerles de ejemplo, espero y todos hayan visto Los Croods, que es una película de caricaturas. Y en esta película de caricaturas lo que sucede es que son pues una familia de salvajes, son familias primitivas y es una pequeña familia donde aseguraban que el hecho de que estuviera de noche lo hacía muy peligroso y no podían salir. Pasan ciertas situaciones que les ayuda a ellos a presentar y vivir con esa resiliencia de poder salir de noche y descubrir que la noche no era peligrosa, que sí podías tener ciertos cuidados, pero que eso no te limitaba a no lograr lo que tú quisieras o hacia donde tú te quisieras mover. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo y por qué me brinco hasta allá? Porque si a nivel cultural me enseñaron que si me equivoco, o si me estoy trabando, o si no cuento con las herramientas suficientes para poder expresarme, ok, ya fracasé. Y no necesariamente es así. Podemos multidiversificar todas esas herramientas con las que cuenten. Y quizá mi compañero de al lado tenga herramientas que yo no estoy teniendo y que puedo pedirle pues un apoyo, un aprendizaje de relacionado entre pares y de identificar cuáles son las herramientas principales que él cuenta y con base en su experiencia poder mejorar mi proceso de enseñanza en el caso del docente. En el caso de la investigación, sí es bien importante saber que para poder investigar, que eso es algo que a nivel posgrado se hace constantemente. Debo de dejar las limitantes propias para empezar a tener apertura a todo el conocimiento que quizás no puedo entender. Por ejemplo, si hay lecturas filosóficas, quizá las definiciones son un poco más rebombantes o las palabras que estén ahí quizá no son tan conocidas para mí. Pero dependerá si yo busco, por eso la importancia de un glosario siempre, de buscar nuevas palabras, de identificarlas y apropiarlas. Y entonces ahora yo, ¿cómo puedo hacer uso de estas nuevas herramientas y nuevas palabras para diversificar mi lenguaje? O para proyectar ciertas ideas o ciertos conceptos que quiero pasarle al otro. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Si hubiera alguna duda, por favor, nuevamente envíenme un mensaje. Va a estar el foro abierto acerca con sus realimentaciones y dudas que puedan tener, porque la próxima semana, que sería la semana del 7 al 11, si es correcta, tenemos para nuestra próxima semana el examen final. Entonces es con lo que se va a evaluar, por eso es importante que ahorita no tengan como ninguna duda acerca de los tipos de globalización y por supuesto esto cómo lo vamos a aterrizar a la manera educativa. Que esa es la última parte de su examen, chicos. Les voy a dejar un espacio en blanco en ese examen donde ustedes puedan desarrollar todos los conceptos que vimos en este módulo y sobre todo cómo lo vamos a aterrizar a la escuela o a la situación educacional, ya sea como docente, como dador de estos conocimientos o como aprendiz. No hay como
gran especificación en eso, lo pueden hacer desde el rol que ustedes quieran. Para casi concluir, les voy a mostrar el cuadro que hice para ustedes. Espero y se pueda ver. Ok, sí. El tema, que es el nombre de la materia, es globalización, capital y educación. Es necesario saber cuáles son nuestros tipos de globalización, ver cuál es el capital con el que contamos, que podría ser humano, económico, cultural, ¿no? ¿Qué herramientas son las que conozco? Para que después en mi educación yo pueda tener una educación de calidad. Si yo soy el profesor, ¿de qué manera voy a ser significativo todas estas herramientas? Como tema central pongo globalización en la educación. ¿Qué se necesita para poder globalizar esta educación y salir de los parámetros normales de pues una enseñanza por repetición, que era lo que yo les decía hace un momento, que era educación primitiva? ¿Cuántas veces no hemos estado así? Solamente repetimos lo que el docente dice o vemos que nuestros chicos repiten o duplican esta información de la misma manera en la que nosotros hacemos, pero no creamos un pensamiento crítico. Para poder crear ese pensamiento crítico es necesario tener intercambios culturales, inclusive las personas que viven en Puebla, las que viven en Toluca, las que viven en Oaxaca, las que viven en Chihuahua, en Monterrey, no son las mismas culturas, ni los mismos modos, ni los mismos roles que tiene una persona de la Ciudad de México. E inclusive no es dentro de lo mismo, los mismos modales que tenga una persona de Iztapalapa, una persona de Tláhuac, una persona de Cuapa, una persona de la Venustiano Carranza o de la Miguel Hidalgo. Cambian estos modelos de conducta. A eso nos tenemos que referir con intercambios culturales que pueden servir dentro de la educación. En mi salón de clases, verificar cómo está el contexto ambiental, el contexto externo, qué es lo que me ofrece y cómo puedo potencializar esos aspectos culturales para llevarlos a clase y lograr que el aprendizaje sea global. Universalización. La universalización de conocimientos, de ahí pueden entrar los valores universales en la educación y cómo implementarlos sin tener algún rasgo transgresor para el estudiante o para el aprendiz. Sobre todo, cómo puedo manejar información que sea generalizada para no solamente los chicos, sino para todo el contexto cultural en el que yo me desenvuelva. Tenemos el multiculturalismo que les decía hace momentos anteriores. ¿A qué es a lo que refiere? Si yo hago uso de la cultura externa, de los ambientes externos, del entorno que yo esté manejando, va a ser mucho más fácil para mí poder llegar con la información, pero siempre y cuando conozca el contexto externo en el cual nos estamos desenvolviendo. Tenemos el neoliberalismo, que era lo que yo les decía hace un momento. El neoliberalismo normalmente siempre se basa en el liberalismo clásico. Pueden haber diversificaciones de la misma y eso va a venir en la lectura. Ya se las había dejado en la primera lectura, pero les voy a aumentar una más en este módulo para que ustedes puedan identificar quiénes son sus principales exponentes, algunos autores, que era lo que trabajábamos la clase pasada. Buscábamos ciertos autores y nosotros decidíamos con cuál nos quedábamos o si hacíamos nuestra propia conceptualización de todo lo que decía diferentes autores. Y para terminar, la última es diversificación de saberes. Pasaba mucho, no sé si a ustedes les pasó como profesores, que, no sé, en una división. Teníamos que hacer la división y después poner el procedimiento de cómo llegamos a ese resultado. Y sí, a veces cambiaba el procedimiento al que nos enseñaba el profesor, ok, estaba mal, aunque el resultado fuera el mismo. Eso es una carencia de diversificación en cuanto a contenidos educativos. Si el muchacho está aprendiendo de esa manera, ahí también entrarían estilos de aprendizajes. O yo como estudiante en este momento, ¿cuál es mi estilo de aprendizaje y cómo lo voy a potencializar? Y quizá lo que a mí me sirva también le pueda servir a alguien que no sabe cuál es su estilo de aprendizaje y de esa manera estoy diversificando el saber, el conocimiento.
y cómo voy a poder tener estas herramientas para la captación de las mismas. Si se dan cuenta, el cuadrito es muy chiquito, pero abarca lo que es toda la unidad junto con unidades anteriores, que es como hablar de lo mismo, solamente que desmembrarlo un poco más y saber con qué tipo de globalización me siento más atraído para implementarlo a nivel educacional. Si nosotros tenemos una diversificación tecnológica, una diversificación cultural y una diversificación económica, vamos a poder, que era lo que yo les decía hace un momento, vamos a poder lograr muchas cosas. Si tuviéramos alguna limitante en estos estilos de globalización, repito, no quiere decir que no vaya a llegar a mi objetivo general, que es aprender. Siempre se puede aprender, solamente que las herramientas no estarán tan al acceso de lo que ahora está teniendo en general otros aspectos. Dada esta pequeña explicación, espero que haya sido de su agrado. Les envío un abrazo a la distancia. Si tienen dudas, por favor, avísenme. Les voy a dejar el foro abierto junto con las lecturas de esta semana. Es importante que les recuerde el uso del glosario y que vayan aumentando ustedes palabras a su memoria cultural y sobre todo que hemos estado viendo en esta unidad algunas conceptualizaciones que quizás no eran tan conocidas para ustedes y que puedan implementar en los grupos en los que ustedes se mueven regularmente, en su ámbito familiar, en su ámbito laboral, si es que lo permite el ámbito laboral, porque regresamos, puede ser muy diferente el lugar en el cual yo me desenvuelvo y quizá ahí no lo puedo ocupar, pero entre mis compañeros de escuela sí lo puedo hacer. Esto va a ayudar a que quede en mí un poco más arraigada la información y aparte de que siempre es bien importante, chicos, saber manejar diferentes conceptualizaciones. Estoy tratando de recordar si tengo algo más que decirles. He abarcado todo el tema. Espero haya sido de su agrado nuevamente. El foro de dudas y preguntas va a estar abierto para ustedes, para que ustedes puedan ahí poner sus dudas y preguntas y lo vayamos platicando en el transcurso de la semana antes de que ustedes presenten su examen. Les recuerdo que la próxima semana vamos a hacer examen y el examen va a estar abierto en plataforma en el horario de nuestra clase. Se va a cerrar ese examen o esa plataforma al término de nuestra clase también. Si tienen alguna duda, les repito, mándenme un mensaje para que yo pueda aclarar sus dudas y juntos disipemos dudas que podamos tener. Que tengan excelente día, disfruten su sábado, por favor lean las actividades y yo los espero en el foro. Que tengan excelente día.